Hola, yo soy Francisco Cortés y estás escuchando La Ola del Tiempo. En el episodio anterior les conté la disputa que surgió entre los herederos del emperador Kanmu y cómo, por la deficiencia del código legal japonés, Japón acabó teniendo 2 emperadores y 2 capitales durante un pequeño periodo de tiempo. La disputa se resolvió de forma relativamente pacífica, gracias al hábil y pronto actual del emperador Saga, que realmente era el emperador oficial en turno. Su hermano, el emperador Heisei, acabó siendo apartado de la política por haberse opuesto a ese régimen establecido. En el episodio 9 les hablé también de la guerra Emishi, y concluimos ese episodio con la captura de Atarui, el líder de los clanes Emishi que se habían rebelado. Pero realmente la guerra no terminó ahí. Existieron conflictos menores por años hasta que finalmente se pacificó la región del norte de Honshu hasta el año 812 aproximadamente. Y en ese año se admitió a los clanes Emishi locales en el sistema Ritsuryo, en la estructura de gobierno japonesa. La región quedó dividida en pequeños señoríos, los cuales poco a poco se irían adaptando hasta que en el futuro se volverían importantes señoríos samurái. Unos años después de esto, el emperador Saga abdicó del trono en favor de su hermana, que tomó el nombre de emperador Yuna, cuyo reinado fue relativamente pacífico. Duró 10 años, subió al trono en el 823 y terminó en el 833, cuando abdicó en favor de su sobrino, el hijo del emperador Saga, el príncipe Masara, que subió al trono con el nombre de emperador Nimmyo. No se tiene mucha información del reinado del emperador Yuna, por eso lo acabo de mencionar de forma muy breve, pues estas crónicas estaban registradas en un compendio llamado Nihon Koki, que fue encargado justamente por el emperador Saga y abarcaba los periodos entre el 792 y el 833, es decir, desde mediados del reinado de Kanmu hasta el final del reinado del emperador Yuna. Lamentablemente, gran parte del Nihon Koki se perdió durante unas guerras que ocurrieron en el siglo XV. Originalmente estas crónicas contaban con 40 volúmenes escritos. Actualmente solo conservamos 10 de esos 40 volúmenes, y ninguno de estos narra el periodo del reinado del emperador Yuna. Se conservan principalmente los pocos que narran el reinado de épocas anteriores, principalmente del gobierno del emperador Saga. Justamente por estas crónicas es que supimos del incidente de los 2 emperadores. Sin embargo, un dato interesante del Nihon Koki es el hecho de que en él se registró por primera vez de manera oficial un evento de observación de la floración de los cerezos. En el año 812, cuando gobernaba el emperador Saga, se menciona que la corte acudió a un jardín de cerezos a observar su floración, siendo este momento el origen del hanami, que es una costumbre tradicional japonesa de hacer días de campo bajo los cerezos admirando sus flores. Es una de las razones por las cuales Japón es ampliamente visitado por turistas de todo el mundo en la época de la primavera. Volviendo a nuestro relato, el emperador Nimmyo era hijo del emperador retirado Saga y sobrino del emperador Yuna, del cual recibió el trono en el año 833. Él fue el primer emperador nacido en Heian, la nueva capital. Su madre, Tachibana Kachiko, también conocida como la emperatriz Danrin, pertenecía a uno de los clanes más poderosos. Seguramente ya los conocen, los Tachibana. Los hemos mencionado varias veces. Y era una devota budista, adepta a las nuevas corrientes recién llegadas de China. E incluso años después fundaría el primer templo zen de Japón. Por otro lado, el padre del emperador Nimmyo, el emperador Saga, era posiblemente uno de los gobernantes más cultos y preparados que había tenido Japón en toda su historia.
aparte de que era una persona sumamente respetada, pese a que, como recordarán, ya vivía apartado de la política en su palacio de retiro. En este momento Japón tenía 3 emperadores: el emperador retirado mayor, Saga, el emperador retirado menor, Yuna, y el emperador en turno, Niño, los 3 vivos. Y aunque el emperador Saga estaba apartado de la vida política, era tan respetado por los miembros de la corte imperial que no necesitaba emitir decretos para afectar las decisiones de gobierno. Es más, durante el gobierno del emperador Yuna, fue Saga el que decidió que su hijo, el ahora emperador Niño, fuera designado heredero. Y cuando Niño subió al trono, fue también Saga el que tomó la decisión de que se designara como heredero al hijo del emperador Yuna, su sobrino y primo de su hijo, el príncipe Tsunesada. Durante los años del reinado de Niño, la paz fue una constante. Las artes y la filosofía florecieron. El budismo zen llegó para asentarse en Japón y proliferar. Su madre fundó el primer templo zen en el año 834. Pero la paz era superficial. Como ya saben, las luchas de poder en la corte japonesa son silenciosas por años, hasta que estallan en un brusco y violento enfrentamiento en algún punto específico. Pues esta vez no fue diferente. Mientras la aparente paz reinaba, el heredero designado, el príncipe Tsunesada, temía por su propia vida. Era bien sabido que no tenía el apoyo suficiente de la corte para ser coronado. El emperador Yuna, su padre, sabía de esto y en repetidas ocasiones, tanto Yuna como el príncipe Tsunesada solicitaron renunciar a su posición como heredero al trono. Pero el emperador Saga y el mismo Niño los convencieron de no hacerlo. En el año 840, el emperador retirado Yuna falleció, y con él la de por sí pobre red de apoyo del príncipe Tsunesada comenzó a derrumbarse poco a poco. El emperador Yuna había solicitado a uno de sus consejeros más cercanos, Fujiwara Yoshino, que le jurara proteger y asegurar la sucesión de su hijo. Después de la muerte del emperador Yuna, la preocupación por la propia seguridad del príncipe heredero fue en aumento. Fujiwara Yoshino, fiel a su juramento, y Fujiwara Chikanari, un primo de Yoshino y consejero leal del príncipe Tsunesada y en su momento del emperador Yuna, eran conscientes del peligro que se acercaba. Los hombres que realmente tomaron la iniciativa y comenzaron a organizar un plan de contingencia fueron otros 2. Tomo Kawamine, que era el guardia personal del príncipe, y Tachibana Hayanari, uno de los hombres más respetados de todo Japón y primo de la emperatriz Danrin, la madre del emperador Niño. Tachibana Hayanari era un caso extraordinario. Había pasado décadas labrándose una reputación e incluso en el año 804 había viajado a China, a la China Tang, como parte de una embajada imperial. Allí estudió caligrafía junto con algunos de los mejores maestros de la época. Los propios chinos, que eran considerados lo más alto de la cultura en ese momento, lo habían elogiado como un genio. A su regreso a Japón fue conocido como uno de los 3 grandes calígrafos del reino, los llamados Sanpitsu, es decir, los 3 pinceles. Es de sorprender que una persona que para este punto ya tenía una edad de más de 70 años se jugara todo su futuro y todo su prestigio por un príncipe, el príncipe Tsunesada. Esto nos habla de la gran importancia que tenía políticamente la situación de la sucesión del príncipe Tsunesada y del respeto que el mismo Tachibana Hayanari le daba a los designios del emperador Saga. El plan que idearon Fujiwara Yoshino, Fujiwara Chikanari, Tomo Kawamine y Tachibana Hayanari fue un escape de emergencia. Si la situación se tornaba peligrosa para el príncipe Tsunesada en la capital, lo sacarían de la ciudad y lo llevarían al este, hacia la región de Kanto,
lejos del alcance de sus enemigos políticos en la corte de Heian. Allí, de ser necesario, organizarían una corte alterna y reunirían los apoyos militares necesarios para defender su derecho al trono. Para llevar a cabo un escape exitoso de la capital y estar listos para cualquier eventualidad que se presentara, necesitaban aliados con poder económico y militar, no solo consejeros, por lo que recurrieron a alguien que parecía el candidato perfecto: el príncipe Abo, hijo del emperador Heisei, el que años atrás había protagonizado la disputa de las dos capitales. Abo, aunque apartado de la línea de sucesión por lo que sucedió con su padre, era un príncipe de sangre, con influencia y recursos enormes, por lo que si se les unía como apoyo para el príncipe Tsunesada, la situación no tendría por qué escalar más. Lamentablemente, lo que los conspiradores no calcularon de esta situación es que el príncipe Abo, que había sufrido el destierro político a causa de las acciones de su padre, ya no quería más enemigos, por lo que, aunque no rechazó el plan con hostilidad, tampoco lo aceptó. Dijo que lo pensaría y, en cambio, hizo algo que cambiaría el destino de todos los involucrados. Escribió una carta secreta dirigida a la emperatriz Danrin, informándole de todo lo que acababa de escuchar, poniéndola sobre aviso de que una conspiración se fraguaba en el centro de la corte. Con esto, el reinado y la herencia de su hijo, el emperador Niño, se ponían en riesgo. La emperatriz Danrin, aunque era prima de Hayanari, pues los dos pertenecían al clan Tachibana, priorizó la protección de su linaje, de su hijo y de sus descendientes, por lo que al recibir la carta, no dudó ni un segundo en informar de esto a uno de los consejeros más cercanos de su hijo, Fujiwara Yoshifusa. La emperatriz Danrin vio en esto la oportunidad perfecta para promover los intereses de su propio nieto, el príncipe Micheyasu, el cual era hijo del emperador Niño y de Fujiwara Junshi, hermana del consejero Yoshifusa. Si Micheyasu llegaba al trono, su linaje continuaba en el centro del poder. Si Tsunesada era coronado, ese futuro se cerraría para siempre entre sus descendientes. Fujiwara Yoshifusa, de 38 años en este momento, era todo un personaje, ambicioso y muy metódico. Llevaba toda su vida adulta construyendo pacientemente una red de influencias, diseñada para un momento como este. Era uno de los personajes de más alto rango del Gran Consejo de Estado. Su hermana era consorte del emperador. Su sobrino ahora era el candidato perfecto al trono, con el pequeño obstáculo de que el heredero designado en este momento era el príncipe Tsunesada, el cual no tenía ningún lazo familiar con los Fujiwara. Pero ahora, gracias a la carta del príncipe Abo, tenía en sus manos la prueba, o al menos el pretexto que necesitaba para actuar y cambiar el destino de su sobrino. El 28 de agosto del año 842, todo se salió de control, pues el emperador retirado Saga murió, y los planes de los dos grupos en disputa se pusieron en marcha. El emperador Saga tenía 57 años. El hombre que había sido durante casi 3 décadas el árbitro silencioso de la corte imperial y que mantenía el equilibrio, o más bien las cadenas que ataban a los hambrientos egos de los miembros de la corte, había desaparecido. Y sin esperar mucho, los dos bandos pusieron en marcha sus planes. Solo 2 días después, el 30 de agosto, el emperador Niño ordenó el arresto de Tomo Kowamine y de Tachibana Hayanari, junto con los demás presuntos implicados en el complot. Simultáneamente dio instrucciones a las 6 divisiones de la Guardia del Palacio de reforzar la seguridad en todo Heian. La capital entera fue puesta bajo alerta, se cerró la ciudad, se dictó toque de queda y se aumentó la cantidad de patrullas y vigilantes en todos los palacios. El príncipe Tsunesada,
Al enterarse de los arrestos, reaccionó con la nobleza y dignidad que lo caracterizaban. Envió de inmediato una carta en la que pedía renunciar de manera voluntaria al cargo de heredero, declarando que si su presencia causaba algún tipo de conflicto en la corte, él mismo estaba dispuesto a renunciar a su posición. Nimio la rechazó, diciendo públicamente que el príncipe era inocente. Pero este gesto de aparente respeto a los designios de su padre y su tío por nombrar como heredero a su primo Tsunesada no durarían mucho. Fue solo una artimaña política ejecutada para no levantar los ánimos de la población y la nobleza baja, pues por años habían tenido al príncipe Tsunesada en alta estima y lo consideraban el heredero perfecto, pues tenía todas las características de un gran gobernante. El 5 de septiembre, el hermano de Fujiwara Yoshifusa, Fujiwara Yoshimi, ahora al mando de las tropas de la guardia interior del palacio, rodeó con soldados armados el palacio privado del príncipe heredero. Ese mismo día, Fujiwara Chikanari, Fujiwara Yoshino fueron detenidos mientras trabajaban en las oficinas. Ya no había ficción que mantener. El golpe final se había dado. Poco después, el emperador Niño emitió un decreto imperial, en el que reconocía claramente que el príncipe Tsunesada era inocente de cualquier participación en el complot, pero, aún así, ordenaba su destitución como príncipe heredero, argumentando que debía asumir la responsabilidad política por los actos de quienes eran sus consejeros más cercanos. Era una condena tajante para un inocente, redactada con precisión, en los términos de la burocracia imperial, y por esto mismo era imposible de discutir o contrarrestar de manera legal. Las sentencias de los implicados se fueron dictando una tras otra en las siguientes semanas. Tomo Kawamine, el que había sido el guardia personal de Tsunesada y su más leal seguidor, fue exiliado a la provincia de Oki, una pequeña isla perdida en el mar de Japón. Fujiwara Yoshino, aquel que había jurado al emperador Yuna proteger a Tsunesada y su legado, fue enviado a Dazaifu, en el extremo sur de Kyushu. Fujiwara Chikanari, uno de los principales consejeros, fue expulsado de la capital y alejado de la vida política. Y finalmente Tachibana Hayanari, el sabio anciano, el genio que los chinos habían elogiado décadas atrás y que era considerado uno de los mejores calígrafos de su época y uno de los hombres más sabios vivo en el mundo, fue condenado al exilio en la provincia de Izu. Pero lamentablemente nunca llegó. Murió en el camino, aparentemente por complicaciones de salud debidas a su avanzada edad y las inclemencias del viaje, aunque han existido rumores de que fue ejecutado de manera extraoficial. Una de las hijas de Hayanari decidió seguir a su padre en el camino al exilio. No estaba obligada a hacerlo, no debía abandonar la ciudad, pero aún así, expresando una lealtad y un amor incondicional a su padre, decidió seguirlo, tal vez temiendo justificadamente por su vida. Cuando Hayanari murió, su hija decidió no volver. Prefirió quedarse junto a la tumba de su padre, construyó una choza, abandonó su nombre noble y tomó el nombre de Myochu. Tomó los votos de monja budista y se recluyó en esa choza por el resto de su vida. 11 años después de la muerte de Hayanari, la corte decidió perdonarlo legalmente y admitieron que había sido tratado de manera injusta para un hombre de su calidad. Aún con esto, Myochu no abandonó la choza y terminó su vida en soledad, viviendo un luto perpetuo en memoria de su honorable padre. El príncipe Tsunesada, que había sido declarado inocente, fue obligado a renunciar a sus títulos y tomó votos monásticos budistas. Pasó el resto de su vida como monje, lejos para siempre del trono, que, para ser honestos, parece que nunca quiso, pero al que tampoco le habían permitido renunciar antes de que todo explotara en su cara. Finalmente, Fujiwara Yoshifusa
fue el más beneficiado por el incidente. Fue promovido a Dainangon, el cargo más alto del Consejo de Estado, y su sobrino, el príncipe Michiyasu, fue nombrado nuevo príncipe heredero. El plan que los Fujiwara y Yoshifusa habían ejecutado lentamente durante décadas se completó en menos de 2 semanas. Habían logrado colocar a un heredero Fujiwara nuevamente en la línea del trono. Y esta vez, como lo veremos en los siguientes episodios, los Fujiwara no soltarán el poder por los siguientes 2 siglos, por lo menos. El conflicto fue conocido como Incidente Yowa. Y si lo analizan un poco, esto no fue, como pareció, un golpe de estado fallido. Así se le hizo creer a la población, y así por muchos años se redactó en las crónicas. Pero, siendo honestos, fue más bien una conspiración perfectamente ejecutada, tan exitosa que aquellos que la orquestaron lograron que pareciera una conspiración del otro bando. Realmente, los conspiradores, los que ejecutaron un plan de usurpación de la línea sucesoria, no fueron los que apoyaban al príncipe Tsunesada, sino por el otro lado, los que apoyaron el cambio del heredero hacia Michiyasu, es decir, Fujiwara Yoshifusa y la emperatriz Danrin. Lo más irónico de todo esto es que incluso en el decreto imperial lo admitían, Tsunesada era inocente, y aún así fue apartado del trono y fue obligado a renunciar a sus títulos nobiliarios. Todo lo que pasó en los siguientes años fue una cadena de consecuencias directas de este incidente. En el año 850, el príncipe heredero Michiyasu llegaría finalmente al trono con el nombre de emperador Montoku, y Fujiwara Yoshifusa lo controlaría desde las sombras, e incluso años antes habría casado a su propia hija con el ahora emperador. Para cuando Montoku, que era de salud bastante endeble, muriera joven, se aseguraría de que su nieto, el príncipe Korehito, de solo 8 años de edad, subiera al trono con el nombre de emperador Seiwa. Y, como era solo un niño, Yoshifusa se convertiría en su regente, convirtiéndose así en el primer hombre, ajeno a la familia imperial, en estar en la cabeza del poder del gobierno imperial de Japón. La era de los regentes Fujiwara había comenzado aquí, en estas 2 semanas de agosto y septiembre del año 842, en el incidente Yowa. Las consecuencias de esto serán impresionantemente relevantes durante los siguientes episodios. Ya lo iremos viendo. Por el momento sería todo. El día de hoy hasta aquí llegaremos. Les agradezco mucho su atención. Si les gustó este contenido, no olviden seguirnos aquí y en el Instagram @laoladeltiempo. Por favor, les pido enérgicamente que me dejen sus comentarios, al menos diciéndome desde dónde me escuchan. Me he sorprendido mucho de saber que gran parte de mi público es de España, por ejemplo, e incluso tenemos algunos oyentes desde Japón. Si tú eres uno de estos, por favor escríbeme. Quiero saber de dónde me escuchas y saber qué puedo hacer para mejorar mi contenido para ti y los que conozcas. Recomiendan el podcast a todos sus conocidos que puedan tener interés en la historia japonesa. También recuerden darle clic a la campanita para que no se les pase ningún nuevo episodio. Les deseo una muy buena mañana, tarde o noche, sea cual sea la hora en la que me están escuchando. Regreso la semana entrante con más manipulación del poder imperial. Hasta luego.